Bueno, listo, tenemos nuestra grabación ya funcionando, vale. Entonces, como les decía, pues muy complacido de que puedan estar acompañándonos y acompañando también a la maestra invitada del día de hoy, la maestra Sandy Álvarez Chacón, que es docente con experiencia en educación. Ella es fiel creyente en los ejercicios de investigación, la cual han permitido generar cambios positivos en los procesos de aula que desarrolla. Es profesional en áreas de matemáticas y humanidades, es especialista también en matemáticas y es magíster en educación. Profesor Andy, muchas gracias por sacar un tiempo para conversar el día de hoy, muy agradecido. Y bueno, pues tienes su merced la palabra el día de hoy con la temática que vamos a conversar, que nos vas a compartir. Y si quieres compartir pantalla, pues bienvenida. Gracias, muy amable. Gracias también a las personas que sacan un espacio para este momento. Pues la red ha sido un apoyo como equipo educativo. A veces es difícil mostrar aquello que se hace detrás del aula y cerrar esas brechas también es un poco complejo. Voy a permitirme entonces compartir. No voy a mostrar mi rostro porque la conectividad es un poco deficiente. Y de hecho, pues está oscurito porque pues no tenemos un fluido eléctrico. Entonces, de repente ya queda como oscuro y no me van a ver. Entonces, solamente voy a compartir la pantalla, voy a ir hablando. Me gustaría también que en algún momento, si alguien quiere intervenir, pues lo haga y podamos hacer también como este diálogo un poco más, más activo. No solamente pues yo pueda opinar, sino ustedes también de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a lo que ustedes quieran también generar a nosotros como maestros. Somos un equipo, solamente que pues en esta ocasión yo soy la persona que está en este espacio. Entonces voy a permitirme compartir con ustedes. ¿Me pueden confirmar si están viendo la presentación? Sí, ya se ve. Bueno, como les decía, pues somos un equipo. El lugar donde nosotros trabajamos es un resguardo indígena con varios pueblos que ahorita pues en el contexto les voy a profundizar. El equipo está conformado por varios maestros rurales, todos pues en la parte educativa. Y pues lo que tratamos de hacer es que a partir de un trabajo en equipo se pueda hacer todo lo relacionado pues con los tejidos que nosotros llamamos a lo que ustedes en un proyecto educativo institucional llamarían áreas o asignaturas. Y a partir pues del desarrollo de esos tejidos se han generado una experiencia que es la que quiero compartirles hoy. Es más que toda una experiencia, no es teoría quizás, es lo que se ha venido trabajando con los maestros y lo que en algún momento la red nos permitió también hacer artículo y poderlo compartir para publicar. Estas son algunas imágenes de los espacios que hemos compartido con maestros y con estudiantes. Y pues aquí les dejo esta imagen para poder iniciar. Y nuestro título nos convoca Prácticas de Planeación en Comunidades de Aprendizaje, un mecanismo para poder formar a docentes del aula multigrado. Entonces se desarrolló con la institución educativa Yamotzinemo. Esta pertenece al municipio de Paz de Ariporo, en el departamento de Casanare. Y pertenece también a la jurisdicción del resguardo indígena Cañomochuelo en Paz de Ariporo. Siempre pues tratamos de iniciar con esta frase: la teoría y la práctica de la educación indican que uno de los elementos que más inciden en el proceso de aprendizaje tiene que ver con lo que creen, pueden y están dispuestos a hacer los docentes. Bueno, para poderles hacer como esta presentación se hizo como una estructura. Primero pues vamos a ver un contexto, cuál fue esa necesidad, cuál fue el objetivo que se planteó con los docentes y las directivas, en qué nos fundamentamos nosotros para poder desarrollar la experiencia, cuál fue pues la metodología que nos llevó a desarrollarla. Hicimos un seguimiento y también una valoración y algunos testimonios de compañeros que han estado involucrados pues en la estrategia. Bueno, entonces la estrategia de formación de los docentes la asociamos primeramente pues a dos líneas. Una, formar docentes, y dos, cerrar esas brechas de aprendizaje que existen en nuestro espacio como contexto. Como institución educativa, pues se priorizó ese trabajo en los años 2021, 22 y 23.
Actualmente pues cambió un poco la metodología porque inicialmente pues el colegio atendía a 6 pueblos indígenas y actualmente atiende a solamente 3, porque hubo pues esa independencia y los otros 3 pueblos pues tomaron ya su propio proyecto educativo comunitario y pues por lo tanto nosotros ahora pues solo tenemos 3 pueblos y está como en stand-by lo que se ha venido trabajando. Esto también se desarrolló pues con la gestión de la directiva y pues con apoyo del programa Todos Aprender, que está focalizada a la institución hace más de 12 años. Entonces, pues ese ha sido también un gran apoyo para fortalecer esos mecanismos de comunidad de aprendizaje y también de planeación. Bueno, asimismo, nuestros docentes, quienes han fortalecido pues esas dinámicas de planeación y también de didáctica, pues de acuerdo a lo que el proyecto educativo comunitario nos ha permitido realizar. Nuestra institución, como ya les dije, pues ubicada en el resguardo indígena Cañamochuelo. Actualmente estamos atendiendo a los pueblos indígenas más bien Masihuar, Chiripos y Yamaleros. Los Amorúa, Yaruri y Guapijiwi, ellos ya hacen parte pues de otra institución. Y pues atendemos en sus sedes. Cada una de las comunidades tiene o cuenta con una sede, una escuela. En ese momento nosotros hicimos un trabajo con comunidad educativa, contábamos con 2 directivos, el directivo docente y la coordinación, y contábamos con 32 maestros vinculados, el tutor PTA y los 670 estudiantes. Para poder desarrollarlo, la experiencia, pues, se tuvo en cuenta, como se dijo, pues, el separar esos procesos que tienen que ver con el PEC y poder hacer como una relación, porque no se puede en sí trabajar solamente con un PEC, sino más bien relacionar ciertos saberes de los pueblos, porque pues cada pueblo tiene una cosmovisión y por ende el Ministerio de Educación también nos apoya diciendo que los pueblos indígenas, cada pueblo debe tener su proyecto educativo comunitario. En nuestro caso, es una de las características es que atendemos a varios pueblos con un solo proyecto educativo. Entonces, tratamos de vincularlos a todos y como comunidad de aprendizaje, pues aprender de cada pueblo y poder también hacer como esas planeaciones de aula que permitan pues no deteriorar ni tampoco dañar esa cosmovisión de cada uno de ellos, sino más bien darle ese significado en cada una de las sedes. Nosotros tenemos una problemática o necesidad. Entonces, esa la basamos en unas metas y también en unos aspectos de contexto. Como metas tenemos formar al docente en estrategias de planeación multigrado, reconocer la importancia del currículo y la organización de aprendizajes desde la malla curricular, en este caso desde los tejidos, y mejorar pues las prácticas de aula y los aprendizajes que se implementen como comunidad de aprendizaje. Nosotros priorizamos, o para nosotros fue importante revisar esas características de formación de nuestros maestros. La mayoría, en un 75% de nuestros docentes, no tienen una formación inicial profesional. Y de ese porcentaje, el 60% labora pues en aulas multigrado. Entonces, este hecho pues requirió un acompañamiento más pues, continuo de formación por parte de las directivas y pues también del programa. Esas dinámicas de alguna forma permitieron aplicar el contenido que se capacitó o el contenido que se iba desarrollando para poder mejorar esas prácticas. Y por eso, o a partir de eso, se pudo establecer una comunidad de aprendizaje y ese fue el mecanismo que de cierta forma permitió un trabajo entre pares. También poder formar y también transformar algunas prácticas pedagógicas. Asimismo, bajo ese análisis, pues se implementaron unas metas que son las que están viendo aquí, y se tuvieron en cuenta esos aspectos de contexto, ¿no? El rendimiento académico de los estudiantes, la planeación multigrado, que digamos que de cierta forma en Colombia no todos los maestros rurales tienen como la facilidad de poder hacer una secuencia de aprendizajes para 6 grados, en el caso de que la escuela tenga los 6 grados, y eso fue también como uno de los avances grandes de la experiencia, poder como establecer no solamente un formato, sino también esas pautas para poder hacer una planeación de aula multigrado y hacer una secuencia de esos aprendizajes. Cosa pues también que a los maestros les facilitara hacerle un seguimiento a los estudiantes y poder mejorar ese rendimiento académico. No es fácil, pues los niños y las niñas de nuestra institución tienen pues dominio de su lengua nativa y algunos de los maestros que están con ellos no son nativos y la barrera lingüística siempre es algo que ha sido como también una de las metas de trabajo.
De hecho, dentro de las comunidades de aprendizaje hay maestros nativos, maestros que manejan las lenguas nativas de allí, y a partir de ellos pues también aprendimos no solamente pues ese análisis fonológico, sino también gramatical. Por ejemplo, descubrir que hay 25 fonemas, que 8 son vocálicos y que 17 son consonánticos. Entonces, son, digamos, conocimientos que en su momento rinden y que permiten que todos los maestros se puedan formar. Nosotros no hablamos de una formación académica con titulación, pero sí hablamos de una formación en el aula, una formación que a todos los maestros les permitiera poder desenvolverse mejor, poder hacer una planeación que le diera un seguimiento y que realmente fuera apropiado a su realidad. Y también, pues, fortalecer esa comunidad de aprendizaje que era como el fin de toda la estrategia o de toda la experiencia. El objetivo de esta experiencia pues, fue promover esas prácticas de planeación multigrado, tomando en cuenta ese mecanismo de la comunidad de aprendizaje. Sin la comunidad de aprendizaje no hubiese sido posible realizar esta experiencia o, en fin, no solamente la experiencia, sino el trabajo que se ha realizado durante los últimos años. Los maestros, en general, los 35 maestros en ese momento sacaban ese espacio para poder reunirse en sedes y poder hacer pues significativo el proceso y también documentar ese proceso en sus planes de aula y en algunas cartillas que se elaboraron. Actualmente, pues como les dije, nos separamos, pero ya cada maestro, digamos, tiene como esa formación y lo ha venido pues trabajando. No como comunidad de aprendizaje, pero sí quizás desde su parte individual en el aula. ¿Cuál fue pues nuestra fundamentación o por qué nos basamos en que las comunidades de aprendizaje nos ayudaban a fortalecer esas aulas multigrados y especialmente poder promover el saber y poder salvaguardar ese saber? La UNESCO es una de las referentes que nosotros pues vimos como importantes en los retos del siglo XXI. En algún momento leíamos con el grupo de la comunidad que la formación es uno de los retos de la sociedad, ¿sí? Y uno de los factores de la calidad educativa. Entonces lo constituimos y empezamos a formarnos entre nosotros. Para nosotros ha sido muy difícil a veces encontrar asistencia desde la entidad territorial o por universidades y demás. Entonces nosotros vimos que si cada uno de nosotros tiene algún área o algún tejido como fortaleza, pues nosotros mismos nos íbamos a empezar a formar para poder entender de cierta forma esas dinámicas y no abandonar los tejidos que nosotros no dominábamos. Ya sea que el maestro de lengua materna no domine la agroecología, entonces el saber de ese docente o ese dinamizador, como se le dice a los educadores, le iba a permitir a ese de lengua materna pues que fortaleciera. Entonces lo vimos como una necesidad y también pues desde nosotros mismos poder formarnos. Y estamos también de acuerdo con lo que dice Risco 2014, quien en algún momento describió la formación como que el docente nos orienta hacia una comprensión de la realidad educativa. Entonces nuestra realidad era esa, nuestra realidad era empezar a trabajar sobre ese rendimiento escolar y basados en qué, en que no estábamos desarrollando las mejores prácticas pedagógicas en el aula. Risco también nos dice que una de las ventajas de formar al docente es que uno puede innovar, que uno puede de cierta forma tener técnicas en las que uno puede aprender a desarrollar sí, a desarrollar de cierta forma técnicas de inclusión y de equidad de género. Entonces allí estaba como inmerso también el trabajo y este último pues referente nos daba en cuenta también que darle un significado a esa práctica de los maestros. Desafortunadamente pues hemos por experiencia propia visto y sentido que nuestro trabajo a veces no es muy bien valorado y que muy pocos tal vez reconocen ese trabajo. Entonces, entender que si nosotros mismos lo hacíamos, podíamos generar conciencia en otros y podíamos también cambiar nuestro entorno. En otros términos, también agregamos el concepto del informe, el programa de promoción de la reforma educativa, que tiene América Latina y el Caribe, el cual pues también nos hizo reflexionar sobre esa preparación, esa formación docente inicial, la cual pues se enmarca mucho en nuestra institución porque pues no todos cuentan con esa formación.
El deterioro también de nuestra profesión docente nos hace pensar que hay causas que tienen que ver mucho con la capacitación, ¿no? Y que nosotros como maestros continuamente deberíamos estar haciendo formación y capacitación, o deberíamos estar vinculados a programas y demás para poder alcanzarlo. Pero pues de cierta forma nosotros por la ubicación geográfica también se nos ha limitado mucho de las ayudas que la entidad territorial o que a nivel nacional se ha podido generar. La conectividad pues también es uno de los limitantes, entonces intentamos como tratar de formarnos entre nosotros y finalmente pues que agregamos aquí que la teoría pues esa práctica de educación son elementos que inciden en un proceso de aprendizaje que tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer, que es como parafraseando la primera frase que nosotros dimos en la presentación. De acuerdo a la comunidad de aprendizaje, nosotros tomamos como referente lo que el programa Todos Aprender en su momento definió como comunidad de aprendizaje, y este pues lo definía como un componente en el cual pues entre pares se desarrollaban actividades de acompañamiento y también de planeación, ¿no? Estos acompañamientos a nosotros nos permitió que las prácticas pedagógicas las pudiésemos realizar en equipo y que nuestro establecimiento educativo pues participara de las dinámicas que traían como CDA. Entonces, dentro de esos acompañamientos que hacían y que se realizaban con la CDA, se podía lograr espacios de trabajo colaborativo y pues también presencial porque pues allí estábamos todos reunidos. También uso pedagógico pues de materiales, la gestión de recursos y también de ambientes de aprendizaje, la evaluación de los procesos y ese acompañamiento entre nosotros mismos. Una de las cosas que a veces nosotros como maestros eh, evitamos es esa evaluación, o la palabra evaluación ya digamos que no nos gusta mucho, pero sí evaluábamos nuestro quehacer, no como maestro allí observador, sino más bien qué fue lo que planeamos, cómo nos fue, qué seguimiento podemos hacer y cómo podemos realimentar ese proceso. Y eso ha sido una de las grandes ventajas de poder desarrollar como tal la experiencia de sacar los productos que hasta el momento se han logrado sacar, como las cartillas, como el saber plasmado en una sistematización, porque pues no había, el conocimiento existe, pero no había una sistematización de ese saber. Poder también ajustar en su momento si esa planeación era acorde o no al espacio y también al ritmo de los estudiantes, si para esos grados era de acuerdo o no esas actividades. Entonces, ese seguimiento y evaluación que nos hacíamos entre nosotros, pues nos permitió hacer ese crecimiento y también sistematizar, como ya les digo. Este mecanismo también pues permitió una consolidación en primaria de las aulas multigrado, o sea, se consolidó totalmente y se regulaba de vez en cuando. Los maestros ya tomaban la iniciativa de programar sus fechas para poder hacer como su planeación juntos. Ya había estipulado pues unos espacios para ello dentro del cronograma que se manejaba internamente, y eso pues también permitió como ese orden de trabajo, ese orden de planeación. Y en relación pues que también lo que determinó en algún momento el programa que nos acompañó, eh, nos permitió también entender esos principios de transformación que nosotros empezamos a tener, el aprendizaje que los estudiantes de alguna forma empezaron también a desarrollar, esa inteligencia cultural que tampoco se tenía y que de cierta forma se vino desarrollando entre la práctica académica y también comunitaria. Nosotros pues hacer etnoeducativos pues todo es comunitario. El principio también de esa dimensión solidaria en la que pudimos plantear un objetivo en común y pues entre todos nosotros apoyarnos, aprender, pues dejando atrás ese espíritu de competitividad que a veces se genera en estos espacios en los que a veces el que más se nota es el que va a quedar, porque pues internamente hay evaluaciones para los maestros, pero entonces al trabajar unidos pues ya no existía tanto como ese temor de competitividad. También hubo un diálogo igualitario, ¿no? Entender que a pesar de que algunos tenían formación inicial y otros no, no quería decir que pues íbamos a menospreciar el saber del maestro, ¿no? Entonces ese diálogo igualitario partió de esa necesidad y allí pues podemos llegar a consensos, aportes de los miembros, ¿cierto? De cada una de las personas que sean parte de la comunidad y tomar mejores decisiones. Entonces la responsabilidad de qué y cómo aprender
ya no recaía solamente, digamos, en un maestro, sino en toda la comunidad de aprendizaje, porque si fallábamos en algo, pues todos nos hacíamos responsable, tanto de la formación que recibimos como la que compartimos y lo que plasmamos en esas planeaciones de aula, o en la cartilla, o porque a veces enviábamos a la revisión de personas que nos apoyaron lingüísticamente, entonces si había errores lingüísticos, entonces allí nos corregían y todos asumíamos como equipo que todos nos habíamos equivocado. También esa creación de sentido, ¿cierto? Donde no se refería únicamente al sentido que damos a ese aprendizaje, sino más allá del concepto y más pues en nuestra población etnoeducativa, que lo que se quiere es salvaguardar el saber. Como pueblos indígenas, la perseverancia y la persistencia está en ese saber, en la lengua materna. Entonces, de darle ese valor realmente, tanto que el maestro lo sintiera como nativo como externo, como sus estudiantes, ¿no? Y la igualdad de diferencias, eso fue, digamos que una de las formas en las que todos dimos aportes interesantes y valiosos, y donde los estudiantes también tuvieron como ese espacio para poder revisar esas necesidades educativas, donde ellos se favorecían, ¿cierto? Y tuviesen mayor acceso al currículo, porque pasaba, digamos, algo curioso dentro del contexto, que el maestro de la secundaria, el maestro de lengua nativa, es el maestro o es del pueblo indígena Maibén Masiguar, y en las aulas recibía del pueblo indígena estudiantes de chiripos, estudiantes de guapijiwis, y cada uno de ellos tiene su lengua materna. Entonces, el profe, desde su forma de trabajo y desde lo que él sabía cómo relacionarse con ellos y cómo desarrollar el currículo, solamente daba, digamos, en lengua maibén masiguar. Entonces, ¿qué pasaba con los chiripos o qué pasaba con los guapijiwi? Pues entonces empezábamos a tener esa desigualdad y también a ver que no había una diferencia, ¿cierto? No había un currículo adaptado y flexible para estos estudiantes. No había un diseño universal de aprendizaje, de cierta forma. Entonces, esta comunidad también hizo de alguna forma reflexionar a los maestros, o nos hizo a todos reflexionar sobre si realmente a todos les estábamos dando un currículo adaptado a sus necesidades. Y no es, digamos, dificultad o no es un problema del maestro como tal, sino también de un sistema educativo, porque como les dije inicialmente, es uno de los colegios, creo que es uno de los pocos colegios en Colombia que trabaja con varios pueblos indígenas con un solo proyecto educativo, cuando cada pueblo debe tener su proyecto educativo comunitario. Entonces ha sido desde siempre un reto gigante, y también para el maestro sobre todo poder replantearse y poder aprender otras lenguas, por ejemplo el maestro de lengua materna, para poder enseñar a sus estudiantes. Y el aula multigrado, pues en Colombia, más o menos como un 70-75% de las aulas en Colombia son multigrado, ¿no? Y nosotros decidimos también traerlo a esta fundamentación porque pues nos definimos como aula multigrado, ¿sí? Hay dos tipos de aula multigrado. Sabemos que una de ellas es cuando hablamos de las escuelas multigrado de tipo de escuela donde el profesor enseña a 2 o más grados simultáneamente, y las escuelas unitarias que trabajan pues con un profesor. Entonces tenemos de los dos tipos. Retomamos pues esta definición y tenemos en cuenta que en nuestro contexto hablamos un poco de esa metodología referente a que el concepto sobre cómo enseñar, cómo hacer un seguimiento, cómo hacer una secuencia de aprendizajes, realmente nosotros no la teníamos. Fue como a medida que fuimos construyendo, y hubo un referente muy importante que el Ministerio Nacional sacó y que nos dio luces, que fueron las mallas de aprendizaje, que estas las sacaron para solamente primaria, y que, bueno, de hecho no se trabajan mucho en algunas instituciones, pero nosotros la tomamos como una base. ¿Por qué? Porque a partir de los derechos básicos que van en secuencia, nos permitió dar como un orden a esos aprendizajes y entender también las áreas propias, ¿no? Los tejidos propios. Y así también nosotros poder construir esas mallas de tejidos propios. Y para poder hacer como una secuencia de aprendizajes que no solamente sirviera pues a aula multigrado, sino también al aula regular que hace parte de la institución central. Las sedes todas son multigrado.
Entonces, este tipo de material nos dio como esa luz, nos dio como esa forma de poder organizar ese aprendizaje y poder hacer ese seguimiento continuo al saber. Y como dice, pues a los aprendizajes básicos, como dicen los derechos. Este tipo de metodologías también permitió pues promover colateralmente una capacidad también de liderazgo, de autoestima, de progreso intelectual, no solo de maestros, sino de estudiantes. Los maestros, por cuanto pues también permanecían en la misma clase durante, digamos, todo el año, con las mismas áreas dictando, entonces hicimos como rotaciones también para mirar en cuál de esos tejidos o áreas ellos se sentían mejor. Obviamente uno nunca va a llegar como a un consenso de poder establecerse en un espacio, pero ellos de cierta forma rotaban y realizaban sus clases en diferentes tejidos para poder mirar cuál era su fuerte también y cómo mejorar el aprendizaje, cómo lo podíamos aprender del otro. Hacíamos también observaciones de clases entre compañeros y poníamos en práctica eso que planeábamos y entre todos observábamos cómo estaba funcionando y qué debía pues hacerse de seguimiento y de ajuste de realimentación. Para nosotros poder de cierta forma trabajar en aula multigrado, siempre eh, coincidimos con todos en que se necesitaba recibir un acompañamiento. Se necesitaba que el aprendizaje fuese en grupo, que existiera una planeación y que esa planeación fuese de acuerdo pues al currículo que se planteaba en ese momento en el tejido. Que se tuviera en cuenta pues que todos los contextos son particulares, ¿cierto? A pesar de que nosotros trabajamos con población indígena, cada pueblo es diferente y entender eso a veces cuesta. No es solo replicar la misma planeación, sino es revisar si esa planeación hacia mi pueblo realmente está generando el objetivo con el cual se planteó. Integrar ese contexto, de cierta forma al principio fue un poco difícil, pero ya luego entendimos como las dinámicas y podemos construir lo que era mejor para cada uno. Y cada docente que conocía pues su realidad también proponía desde su forma de ver a sus estudiantes y desde el ritmo que ellos mismos tenían. Hay algo muy importante dentro de estos pueblos y es que una de las estrategias que a nosotros nos funcionó fue la tradición oral. Estos pueblos, son de tradición oral, como ya dije, y esto permitió pues generar de cierta forma actividades y estrategias didácticas en torno a esa tradición oral. No solo pues en lengua nativa, sino también en lengua castellana. Había momentos en que los niños más pequeñitos, preescolar, primero y segundo, se reunían con sus maestras, que normalmente son maestras nativas para estos grados, y hacían en general las clases. O sea, todo el grupo se reunía con los 3 grados, con sus 3 maestras, y cada una de ellas tomaba una función dentro de la planeación. Eso también servía bastante, ¿por qué? Porque pasa algo curioso dentro de las muchas particularidades que tienen estos pueblos, es que hay 2 comunidades que pertenecen al mismo pueblo, pero que dentro de su lengua, más igual, manejan algunas raíces distintas en la parte lingüística. Entonces la gramática empieza a variar y los niños a veces también empiezan a confundir o a equivocarse o empiezan a mezclar, a pesar de que sean del mismo pueblo, porque pues se fueron en algún momento sabios, como nosotros les decimos, las personas más adultas, a esas comunidades y cada uno como desde su familia, desde sus clanes, construyeron como esa lingüística. Entonces, esa es una particularidad que cuando nosotros nos reunimos como comunidades y con esos maestros en clase, pues empezamos a entender y también como a aclarar también a los estudiantes por qué existía variedad a nombrar un objeto, o bueno, lo que se estuviera en ese momento tomando como ejemplo. Entonces, esas muchas particularidades que tienen estos pueblos se empezaron a entender y se empezaron a comprender con los mismos maestros. Por medio pues también de esa experiencia se intentó pues integrar a cada uno de los de los docentes en las planeaciones, realizarlas en conjunto, pues por medio de la comunidad. La práctica no solo apoyó pues al docente a su mejoramiento en estrategias de aula, sino también a su formación
a poder desarrollar un taller de manera más sencilla, a poder empezar a desenvolverse mejor en el aula. Pues muchos de los maestros llegan pues a su bachillerato, se gradúan y les dan el espacio para poder ser maestros. Entonces a veces se encuentran con ese choque de no saber cómo desarrollar el tejido, quizás de no tener el dominio de grupo que se quisiera, a pesar de que manejen la lengua materna. Hay dinámicas que obviamente se necesitan y hay formación que sin duda todos nosotros debemos tener. Entonces eso también se empezó como a entender y a valorar. En algún momento les dije el valor por la docencia, en este espacio especialmente, no solo tomarlo para como comunidad, como un trabajo, sino también como una labor que les permitirá a ellos prevalecer. La gestión de aula multigrado es una de las partes también que tiene que ver con el aula multigrado y esa gestión permite de cierta forma que uno envuelva ciertas acciones, ¿no? Un conjunto de acciones y permite que se pueda construir a partir de un contexto el aprendizaje. Y esas acciones, de cierta forma, van desde una organización de contenidos y un diseño con instrucciones propiamente de ese aprendizaje. Entonces, nos permitió a nosotros, dentro del trabajo colaborativo que se hizo, plantear esa gestión de aulas, ¿sí? Que para nosotros implicó que las acciones se crearan y se mantuvieran en un ambiente organizado y de aprendizaje, donde se articulara pues instrucciones que pudiesen potenciar esas habilidades de los estudiantes y se pudiese construir y organizar un ambiente físico también de aula apropiado y establecido de acuerdo al proyecto educativo comunitario. Nosotros no tenemos aulas de ladrillo, tenemos kioscos y el ambiente de aprendizaje se ha convertido más que, en ese espacio natural que tiene o que rodea a las comunidades indígenas. También se ha convertido el sabio, esa persona que también nos puede acompañar con su historia, con su lengua materna, con toda su cosmovisión dentro del proceso que se esté llevando. Entonces, ellos en realidad son ese ambiente y esa gestión de aula que se ha venido transformando. Entender también al maestro o este maestro entendió que la gestión de aula no es solamente se trata de un texto escrito, de un libro, de una fotocopia, sino que está alrededor y más aún desde lo que como proyecto educativo comunitario se ha propuesto. Ese saber que ellos tienen de tradición oral no está escrito, tampoco pues se obliga a la escritura, pero sí a la pervivencia del saber. Entonces se intenta que puedan volver a esas prácticas de enseñanza que en un principio tuvieron sus ancestros, alrededor del fogón, contando las historias, dependiendo pues el calendario ecológico en la siembra, en la recolección, son pueblos recolectores. Entonces, cómo a partir de una recolección de algún tubérculo de la región, específicamente de su territorio, podemos aprender, podemos sacar todo el saber que se necesita y que en ese momento se postuló o se creó para el currículo del tejido de agroecología, por ejemplo. Entonces fue entender también y salir un poquito de lo común, salir un poquito de esas aulas y empezar a ampliar ese ambiente o esa aula que no solamente se encerraba en el kiosco, sino que iba más allá, el río, que es uno de los escenarios más especiales que tienen las comunidades en este territorio, porque en él se generan diferentes formas sociales. Entonces allí uno entiende cómo son las dinámicas familiares, cómo se acompañan, cómo aprenden, cómo enseñan. Y ese fue uno, digamos, también de los aspectos de aula que se tuvo en cuenta para poder plantearse otras actividades. Dentro de los referentes, como ya les dije, pues las mallas fueron una luz que nos permitió organizar el conocimiento y nos ofreció de alguna forma la estructura de poder sistematizar las experiencias en cuanto a esa secuencia para el planteamiento y también a esa organización de los aprendizajes. Para nosotros es importante mencionar que si bien nosotros no las utilizamos en su totalidad, porque muchos de los conocimientos que están allí no van con la cosmovisión de los pueblos, logramos pues consolidar algunos aspectos importantes y fueron
de cierta forma un recurso para poder diseñar el currículo de los tejidos que actualmente nosotros tenemos. Y nos dieron de cierta forma pues esa pista para poder dar una posibilidad de planeamiento de aula multigrado. Dentro pues de nuestra metodología, siempre iniciamos con un diálogo abierto y de diagnóstico. Así inició todo el proceso y cada uno de los procesos, o sea, no solamente al inicio se hizo un diálogo, sino que cada uno de los momentos en que nosotros nos reuníamos, teníamos ese espacio para dialogar, para expresar, para opinar, para quizás también corregir y ajustar. Y surgió pues siempre esa necesidad de poder incorporar estrategias de planeación para un mejoramiento pues de los aprendizajes, que al final era lo que nosotros buscábamos, y pues la urgente formación al docente sobre esa planeación de aula multigrado, y a partir pues de las discusiones que se generaban, no solamente pues en las semanas institucionales, sino también en los espacios que se han programado, se abría ese espacio para poder socializar distintas formas de enseñar y de aprender. Una de las formas de revisión teórica de diseño y de planeación, nosotros digamos que de cierta forma las separamos por etapas, ¿sí? Nosotros trabajábamos etapas. La primera etapa pues era la revisión de las mallas o de los tejidos curriculares. Segundo, organizábamos y socializábamos en el formato pues de planeación institucional que se creó. Luego organizábamos el cronograma para esos encuentros de comunidad, que lo fuimos distribuyendo pues en distintas sedes, y hacíamos seguido pues la planeación de las distintas áreas o tejidos. Nosotros manejamos tejidos propios y tejidos interculturales, entendiendo pues que los propios tienen que ver con la cosmovisión del pueblo y los interculturales son las áreas fundamentales que el Ministerio de Educación no negocia, como matemáticas, como lenguaje, como las ciencias. Y a partir pues de esto damos los aportes a los docentes y cada uno de ellos empezaba a proponer de acuerdo al área que se sentía afín. Y empezábamos entonces la construcción de esas actividades que iban a estar en secuencia en nuestro plan de aula. Luego pues hacíamos un seguimiento a esas planeaciones y los procesos académicos pues dentro de los resultados de los estudiantes. A partir de esos resultados nosotros podíamos hacer un seguimiento y podíamos ajustar lo que se requería. Luego, al final, ya elaborábamos como tal una prueba quizás diagnóstica para mirar qué tanto impactó en el saber y en el aprendizaje de los estudiantes. Se generaba, o algunos maestros no estaban muy de acuerdo con las pruebas diagnósticas, pero sabíamos que era necesario, que no solamente nuestra opinión tenía que ser valorada, sino que también necesitábamos unos resultados. Y pues los estudiantes eran quienes nos iban a finalmente a mostrar o demostrar cuánto habían aprendido, si realmente habían superado alguna de las competencias por las que estábamos trabajando y cómo lo habían desarrollado. Eso es otra cosa, nosotros no trabajamos por temas, nosotros trabajamos por competencias, que eso fue lo que también aprendimos pues del referente de las mallas, desarrollar un aprendizaje, una competencia. Entonces eso también permite una mejor organización de la secuencia de los planes de aula. Nuestra implementación, esta pues se dio cuando nosotros planeamos, una de las fases de la planeación de las áreas o los tejidos, se da allí. Entonces, cada uno de los docentes pues realiza su alistamiento de material conforme a lo que hubiésemos programado y se dispone pues de acuerdo a su número de estudiantes, al ritmo que tienen los niños de aprender y al contexto del pueblo indígena en el que esté. Allí se dispone toda pues de la planeación. En algunos de estos momentos, unos o algunos o la mayoría de los maestros acompañaba al otro docente, al dinamizador, para poder revisar cómo se iba a implementar una de las planeaciones. Una de las formas de evaluar dentro del programa del PTA se manejaba, o en algún momento se manejó, una rúbrica para poder revisar pues esos aspectos de planeación, esos aspectos de implementación de la planeación y de realimentación. Entonces nosotros tuvimos en cuenta, de cierta forma, en que esa rúbrica también nos acompañara como maestros y pudiésemos de una forma más estandarizada organizar la planeación y también detectar cositas o detalles que no podíamos observar más allá de nuestro conocimiento. Entonces,
el docente, de acuerdo pues a lo que las directivas habían en ese momento establecido, evaluaba a su par con esa rúbrica. Suena pues raro la palabra evaluación, pero era una forma en las que así se estableció con las mismas directivas. Entonces, en cuanto pues a la formación se mencionaban acciones también. Algunas acciones era, por ejemplo, los talleres entre pares. Entonces, dentro de estos talleres, eh, habían actividades de planeación que algunos docentes hacían entre pares, de acuerdo pues al área que dominaban o al sorteo que se hiciera también como para ir fortaleciendo aquella área que quizás no era su fuerte. Algunos de estos se desarrollaron en matemáticas, en lengua materna, en arte y cultura, en territorialidad y en cosmovisión. También dentro de estas acciones había la formación docente, y pues dentro de la formación docente, pues las estrategias estuvieron lideradas sobre todo por el programa, pues ya que tenía la experiencia y también todo el material para poder hacer como una organización de esa formación que se necesitaba para el maestro. Y se incorporaron estrategias del PTA para articularlas a la necesidad pues del contexto indígena. Aunque el programa pues no fue pensado para pueblos indígenas, eh, siempre se tuvo en cuenta que lo que traía se pudiese articular, se pudiese tomar de alguna forma, porque pues al final, por ejemplo, las mallas de aprendizaje fueron una base para nosotros. Y aunque fueron hechos a nivel general, el Ministerio de Educación los hubiese desarrollado como un referente general, a nosotros nos dio luces. Entonces nunca hubo un rechazo, ni desde las directivas, ni desde los docentes, para conocer lo que el programa traía y para acoger lo que a nosotros en ese momento nos podía servir. Y finalmente, pues dentro de esas acciones también como docentes, el acompañamiento y seguimiento que fue primordial. Entonces, a partir de esa rúbrica que el programa tenía, pues se realizaba el seguimiento, se hacía una implementación, se tomaban quizás acciones en las que nosotros teníamos que replantear lo que hicimos o simplemente dejarlo como estaba porque de manera correcta estaba funcionando. Los estudiantes pues también tenían algunas acciones. Con los estudiantes se hace un seguimiento, ¿cierto? Con una muestra de cada uno de los pueblos para poder revisar pues en cómo nos había ido de acuerdo a la implementación de los planes de aula, de las talleres o las guías que se desarrollaban. Entonces, a partir de también de los encuentros por periodo con los maestros, se implementaban estrategias de mejoramiento para esos estudiantes. Y dentro también de las reflexiones, pues esas surgieron como en varios aspectos. Como comunidad de aprendizaje, lo que más se resaltó como reflexión son los principios de transformación que les mencioné, el principio también de la solidaridad, ese diálogo igualitario, esa creación de sentido, que es una de las dificultades y también retos gigantes que hay, no solo en la escuela, sino a nivel comunitario, cómo darle sentido realmente y valor a la escuela y cómo no verlo no solamente como el que suple necesidades alimenticias, sino también pues que ellos pueden ser capaces, los estudiantes pueden ser capaces de también salir, estudiar como cualquier estudiante de Colombia, ¿no? Porque pues eso también ha sido una de las grandes luchas internas que los maestros han tenido de poder motivar a esos niños y a esas niñas de que son valiosos, de que son capaces, de que pueden aprender, de que sus competencias que vayan a desarrollar y habilidades son suficientes para poder ingresar a educación superior. Entonces allí también se intentó como trabajar eso y darle ese sentido a ellos, darles esa igualdad, ¿cierto? Y poder de cierta forma motivarlos como comunidad a creer en la escuela, a creer en sus docentes y a creer en sus niños, en sus niños. Dentro de nuestro seguimiento, y valoración, pues tenemos varios aspectos. Uno, pues el seguimiento, que fue el acompañamiento, la valoración, que ya les mencioné, que se hacía entre pares, la documentación y sistematización, que estas no solo están en los planes de aula multigrado, sino también en las cartillas que se elaboraron. De hecho, hay una cartilla muy bonita que se hizo sobre etnomatemática, pues de cierta forma es como lo que más he desarrollado en mi era profesional, y es una de las, digamos que es uno de los materiales que como comunidad se construyó y se ha dejado.
Asimismo, como cada pueblo tiene su lengua materna, cada pueblo tiene su forma de ver las matemáticas y también de desarrollarlas. Entonces ha sido un trabajo largo, un reto, y también ha sido una de las documentaciones que se ha tenido y que se sigue trabajando hasta ahora pues en el pensamiento matemático, numérico. También tenemos un tipo de análisis, pues hubo las pruebas diagnósticas que les digo, y la transformación de la experiencia, que eso ya tiene que ver pues también con lo que los maestros piensan y sienten de lo que se estaba haciendo. Dentro de esa transformación de la experiencia, pues a raíz de las necesidades de organización que nosotros vimos como institución, vimos también esa necesidad de contextualización, de poder informar, de poder investigar, porque no fue un trabajo fácil o no ha sido un trabajo fácil hasta el momento, por lo que les digo que algunos maestros no tienen como fuerte todas las áreas y algunos maestros no están formados en algún área. Entonces ha sido fuerte entender que empezar desde la oralidad y extraer esto para poderlo llamarlo de una forma, investigar y poderlo sistematizar, siempre ha sido de trabajo. Los maestros siempre pues han sido muy flexibles en sus espacios, en sus tiempos, porque todo no se puede realizar en un espacio de 2 horas, siempre hay que dedicarle un poquito más, siempre hay que ir con tareas a la casa. Entonces, pero se ha logrado poder construir ese saber y poderlo tener en físico y poderlo compartir también a otros. Los docentes, pues en estas partes de la transformación de experiencia también han profundizado en la necesidad de avanzar en cada una de las distintas sedes. Cada sede tiene sus dinámicas y también tiene sus necesidades. Entonces se ha complementado de alguna forma con ese material creado, algunas de los tejidos, especialmente pues los propios, como la matemática propia, como la lengua materna, como la articultura. Entonces, siempre se va a requerir tener una cultura investigativa entre los maestros para poder suplir y también para poder cumplir esas metas que no solamente se proponga un proyecto educativo, sino nosotros como compañeros y pares. Surgieron cambios pues en la organización y en la constancia de esas reuniones para dar pues cumplimiento a los talleres. Inicialmente pues no siempre había como esa disposición, pero al ver que realmente formaba, que realmente se aprendía y que se podía de alguna forma establecer una organización curricular con base a lo que impartían en el aula, ellos pues mismos se motivaron y fueron ya finalmente quienes hacían sus espacios y se organizaban. Dentro de algunos testimonios, estos son los maestros que hicieron parte de esta experiencia. Son 8 maestros, la directiva, Magdalena Echowa, ella es perteneciente al pueblo Maibé Masiguar, el Gallepes, que es un maestro sicuani, Paola Navas, ella es una maestra de Paz de Ariporo, Dalis Yolima, que es una maestra sáliva, Elizabeth de Chayopi, que es una maestra Maibé Masiguar, hoy día pues ella ya no nos acompaña, ya falleció hace un año. El docente Víctor Rúa, que él es de el Atlántico, y pues uno de los matemáticos fuertes que teníamos allí para el acompañamiento. La docente Lucimari Yoquina, ella es del Amazonas, es Huitoto, y la docente Judith Guacarapare, que también hace parte del pueblo Sáliva. Entonces había toda una diversidad, no solo como profesional, sino también en el saber y poder llegar a acuerdos en cosmovisión, siempre era un poco complejo. De hecho, estos son 8 de los 35. Si les menciona cada uno tiene su pueblo o cada uno es de alguna región de Colombia, pero ellos eran como los líderes de cada espacio de acuerdo al área. Y nosotros siempre dejamos de alguna forma como unas recomendaciones en este espacio de compartir la experiencia, y es que para los maestros étnicos y también rurales de todo el país es necesario un acompañamiento, es necesario que exista una formación profesional, que haya apoyo en la investigación y pues también en la publicación de los trabajos. En este caso, pues nosotros mencionamos solo los etnoeducativos, pero pues reconocemos de cualquier maestro que es importante ese apoyo de investigación. Nosotros, de cierta forma, tuvimos el apoyo interno desde las directivas
y poco a poco con el material que íbamos construyendo, o creando, o escribiendo, pues fuimos encontrando otros medios para darnos también a conocer, por ejemplo, en este caso la red. La red nos publicó el artículo donde está ya narrada pues esta experiencia de una manera más técnica, y eso pues, digamos que es uno también de los grandes motivaciones que los maestros les ha generado, darse a conocer y que las personas de alguna forma las tengan en cuenta. Hasta ahí, pues tengo esta presentación. Eh, pues quisiera abrir el espacio también para dialogar con las personas que están conectadas, que me alcanzaron a escuchar. Experiencia y pues bueno, tal como haces la invitación para conversar, pues bueno, no voy a usar mucho, voy a estar pendiente si alguien levanta la manito o si quieren activar su micrófono, a los que les pueda ser posible prender su camarita también para intervenir, hacer aportes, preguntarle a Sandy, pues bienvenido. De pronto para los que se conectaron unos minutos después, Sandy está en un lugar justamente en el territorio donde no solo la conectividad, sino la luz eléctrica es difícil, entonces no prende su camarita por eso. Bueno, está Alba. Adelante, profe. Buenas tardes para todos, profe Jairo, profe Sandy. Pues, profe Sandy, admirable ese trabajo. Qué bonito cuando de verdad uno se reúne con un propósito común en mejora de una comunidad y pues de su rol docente, ¿no? A mí me inquieta algo. ¿Cómo hicieron ustedes para crear esa planeación multigrado, que es un poco compleja y un poco confusa? O sea, ¿bajo qué parámetros la hicieron ustedes para pues que no sea tan de tanta papelería, que sea efectiva y que pues sea muy buena para los estudiantes? Sandy, te pregunto si quieres escuchar otra de las manitos que están levantadas o una a una. Yo creo que una a una, de pronto si Vale, contesto a la maestra, dale. de pronto alguien va a la mano. Bueno, muchas gracias, maestra Alba Paola. Bueno, el trabajo fue de 3 años. En el primer año se empezó a hacer como la sistematización y organización curricular de los tejidos. Y como les dije, en secuencia. Entonces nosotros agrupábamos, trabajamos pues especialmente con primaria, agrupábamos de preescolar solito, primero a tercero, o el primer grupo, y segundo grupo, perdón, y cuarto y quinto. Lo que le dije, nosotros no desarrollamos temas, nosotros no desarrollamos es competencias y aprendizajes, y lo hacíamos de tal forma que lográramos detectar, por ejemplo, hablemos de matemática propia. En la matemática propia del preescolar, los niños inician siempre con su tradición oral, todo es oral. Entonces empezaban el conteo del número, ¿sí? En forma obviamente oral. Para primerito ya empezaba entonces la estructura de la escritura de ese número, no como la conocemos nosotros, sino ellos tienen una representación con las manos. Entonces acompañaban el proceso y dibujaban esa representación del número, mientras se hacía como la secuencia. Ya digamos lo que es segundo y tercerito, empezaban a hacer ya operaciones, ¿cierto? Cuarto y quinto ya empezaban a tomar en cuenta esa numeración, esa representación numérica, quizás para empezar a implementarlo en resolución de problemas. Entonces tratábamos de que todo fuera una secuencia, que fue y que ha sido un reto gigante y que quizás no sabemos si esa ha sido la fórmula, pero nos ha funcionado y el saber se ha impartido de tal forma que la tradición oral de estos pueblos pues se ha venido desarrollando sin tener que dañar el conocimiento o quizás corregir cosas que nosotros no tenemos desde nuestro conocimiento de lo propio, ¿no? Y así digamos que con cada una de las áreas, poder empezar a plantearse objetivos de acuerdo pues a los aprendizajes que en ese momento o de acuerdo al tejido y a ese grado se tienen que ver, pero en secuencia. Y eso es lo que nos enseñan las mallas de aprendizaje.
Los derechos básicos van en secuencia. No, no pasas al derecho básico 1 de grado segundo sin haber visto el derecho básico 1 de grado primero, ¿cierto? Sin haber desarrollado como tal esas habilidades. Entonces, como tal, lo vimos así, desarrollar habilidades para pasar a los siguientes grados. Obviamente, hacer la planeación, necesitaríamos como mostrarles a ustedes un video de cómo se plantearía ya la práctica de lo que estoy hablando para poder entender las dinámicas de organización de aula y también el rol que cumple el maestro con cada uno de los grupos. Y allí, pues, cada una de las actividades que se empiezan a presentar. Nosotros dividíamos la planeación como el programa nos lo mostró, que por momentos, una exploración, una estructuración, una transferencia y valoración. Teníamos esos 3 momentos. Y en la exploración siempre había una actividad en conjunto. Desde el grado preescolar hasta el quinto se involucraba sobre la competencia o el aprendizaje que se iba a desarrollar para ese tejido. A partir de la estructuración ya empezábamos entonces a estructurar el material para los más grandecitos con problemas, tratamos de trabajar con muchos problemas, con resolución de problemas y material para ellos, mientras el maestro se dedicaba pues a explicar un poquito a los chicos más de preescolar, primerito y segundo que necesitaban pues mayor acompañamiento y orientación. Y los grandecitos se dirigían quizás con su actividad, ya fuese que hubiésemos desarrollado en la guía o en la cartilla que se les hubiese creado, si el caso era matemáticas, porque creamos una cartilla para ello, y empezábamos luego la transferencia y valoración con socializaciones. Los niños siempre han trabajado en grupo, trabajo colaborativo, entonces tratábamos de que cada niño también supiera cuál era su rol, que eso también lo aprendimos del programa, para que se acompañaran y lideraran estas actividades. Quizás yo puedo, para que la profe me pueda entender, compartirles planeaciones, poderles mostrar ese material que al final pues es público porque se hizo para un grupo de maestros que hoy día les funciona y que si ustedes quieren también tratar de desarrollarlo y poder también compartirlo entre ustedes, pues sería muy bonito. Ojalá de alguna forma le haya podido responder a la pregunta, profe Alba. Claro que sí. Muchísimas gracias y claro, qué bueno que nos pudiera compartir para guiarnos. Excelente, felicitaciones. Vale, muchas gracias. Está Carlos Javier Pineda también. Adelante. Buenas tardes, ¿sí me oyen? Sí, señor, adelante. Bueno. No, muy chévere compartir la experiencia, pues también estoy feliz de volver a participar en una reunión del REMARC, porque hace rato no podía y bueno, siempre es muy interesante. Y la pregunta que tengo es un poco más de tipo etnográfica. Creo que habías dicho que mm, tra- eh, confluyen allá varias comunidades indígenas, diferentes comunidades indígenas. Entonces quería saber pues cómo es la relación entre ellas, porque tengo la duda, o puede suceder como en otros territorios que suele haber una jerarquía entre las mismas comunidades y eso suele afectar las relaciones dentro del aula. Entonces, quisiera saber si allá cómo manejan ese aspecto. Gracias, profe Carlos. Sí, de hecho, en algún momento cuando toqué el ejemplo del maestro de lengua materna, que es del pueblo Maibén Masiguar, pues obviamente era como ahí se notaba mucho la jerarquía, como lo menciona el profe Carlos. Es muy evidente, sí, y se ha luchado por esas brechas, se ha luchado porque realmente el proyecto educativo comunitario de la institución se desarrolló para los Maibén Masiguar, que es donde están las instalaciones de la sede central y donde la mayoría de los estudiantes pues son de esta población. ¿Cómo se ha intentado trabajar haciendo consciente al maestro? Como comunidades, ellos pues guardan recelos, em, son pueblos que fueron asentados allí y que la mayoría, según los relatos de ellos mismos, fueron enemigos. Entonces, poderlos
poder hacer como un espacio en el que ellos se sientan cómodos, en lo que prevalezca o en los que más bien haya igualdad y se respete el saber, no es fácil. Desde las mismas autoridades hasta los mismos sabios de las comunidades no lo permiten porque pues tienen sus recelos y también tienen digamos que sus experiencias que son válidas y son respetables, pero en el aula se trata entonces de hacer consciente al maestro, de que se quiere de cierta forma desde ahí, desde las comunidades, hacer la diferencia y respetar y valorar ese saber ancestral del pueblo. Entonces, eso ha sido una de las, digamos que no se habla mucho, pero sí se intenta trabajar, porque pues cuando un maestro, por ejemplo, el de lengua materna comparte cómo construyen lingüísticamente pues la lengua, cómo es la gramática, y quizás el de Guapijiwi quiere también compartir, pues darle también ese valor. Entonces todos se llevan, digamos, el saber escrito en la misma planeación, porque de hecho ha sido larga, por eso decía que más o menos un año de poder construir una secuencia para el siguiente año poder ya empezar a construir material. ¿Por qué? Porque todos los maestros tienen su saber y dentro de esas planeaciones, por ejemplo, estaba el saber de lo que opinaba el maestro perteneciente al pueblo Maibén, lo que decía el maestro Guapijiwi en cuanto, digamos, a la construcción de las vocales, por ejemplo. Entonces, se trata, profe Carlos, de que ellos también reflexionen, que desde el aula se pueda intentar ese trabajo, que no es fácil, que le agradezco mucho por estar acá, porque sé que entiende las realidades de los pueblos indígenas y internamente también hay muchas dificultades, no solo en la escuela. Entonces, se trata entonces de eso, de darle igualdad, de valorar y que surja el cambio, pero desde la misma reflexión del maestro. Muchas gracias. No sé si alguien más que quisiera hacer un aporte, preguntar. Ana Carolina, adelante. Y luego está Zaid. Hola, buenas tardes compañeros. Jairito, gracias por estar en este espacio siempre en Resistencia. Profe Sandy, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Realmente es la vocería de un grupo de maestros comprometidos con la educación de nuestros pueblos y más de esas comunidades que están tan alejadas y que históricamente pues han sido muy rezagadas de todo, ¿no? Pero pues obviamente siempre teniendo un lente crítico, pero más constructivo. Pienso que ese ejercicio que ustedes han hecho de la planeación, de, de sentarse a compartir la palabra, construir un saber colectivo, no puede quedar solo en esos documentos que son muy de la tecnocracia educativa que nos han impuesto, porque eso es el PTA, pero pienso que como referente pues es un punto de arranque para empezar a generar una armonía, un trabajo colectivo en medio de tanta diferencia que hay cultural. Pero creo que también sería muy lindo que esa sistematización, que fuera un poquito más allá. Yo sé que dicen más trabajo algunos, ¿no? Pero esa reflexión del maestro que genera esas adaptaciones curriculares y esos cambios es un saber que no lo encontramos en ninguna parte, sino solo ahí en el momento en que se está dando. Entonces creo que la sistematización nos da esa posibilidad de que eso no se pierda y que se pueda compartir y socializar y no solo quede como un formato de planeación. Me perdonan si de pronto estoy siendo un poco atrevida, pues porque desconozco muchas otras cosas que seguramente han sucedido en esos procesos, pero creo que vale la pena porque es una experiencia muy bonita. Sí, nomás ahí ya cuando le contestas al profe Carlos esas situaciones, uno dice, claro, es que dentro de ellos mismos, si nosotros que estamos en la que yo estoy en el Tolima, en Cordillera, y uno ve el cambio de un pueblo vecino al otro, ¿sí? Que son personas que están en medio de esa cultura occidental, donde están pues ya metidos en las dinámicas del consumo, y uno dice, pues imagínense cómo será en unos lugares donde eso todavía no está tan homogenizado.
¿sí? Y donde se dan otro tipo de diferencias. Entonces, obviamente, pues uno trata como de dimensionar, pero igual uno no está allá y no lo ha vivido. Pero de todas formas, yo sí resalto siempre y es como el ejercicio que he venido haciendo desde mi labor docente y es la sistematización, precisamente porque estoy convencida de algo que nos han enseñado los mismos pensadores colombianos que son referentes a nivel latinoamericano, como Fals Borda, como el mismo Marco Raúl Mejía, y otros profesores que hablan de la sistematización, Oscar Jara, que ya es pensador más de índole latinoamericano, que nos dicen que si nosotros pues sistematizamos podemos como tener ese cúmulo de saber propio que se da en las prácticas de educación, por ejemplo, popular o educación formal, y que muchas veces se pierden. Sí, entonces creo que es una apuesta bonita y chévere contarlo todo, no solamente pues lo que uno dice esto porque es lo que nos llena de orgullo, porque nos quedó bonito, sino también como esos obstáculos que a veces se presentan, anécdotas de situaciones que han sido de pronto complejas o incluso graciosas, porque eso también da cuenta de todo ese esfuerzo y ese trabajo que se ha hecho. Y pues ya para cerrar con mi intervención, que iba a ser cortica, me disculpan, agradecerles a todos esos 35 maestros que mencionaste, que han participado y que a regañadientes algunos quizá lo hicieron y siguen ahí y que van por muy buen camino, felicitarlos y todo el reconocimiento y la admiración desde acá. Y pues ahí seguimos encontrándonos en la remarca. Gracias. Muchas Vale, gracias, Olita. profe Ana. Gracias, profe Ana Carolina, sí. Gracias por ese sentir. Sí es un ejercicio que requiere trabajo y que, como su merced dice, no todo es bonito. Sí hay experiencias en las que a veces también nos desmotivaron o nosotros mismos también no colaboramos mucho en ciertos ejercicios. Y sí, dentro del sistema educativo colombiano, pues sí hay cosas impuestas. Y lo que decíamos, pues tratamos de no pelear mucho, pero sí de acoger lo que más se pueda y a partir de eso construir lo que hasta el momento se ha tenido. Y sí es un trabajo continuo, es un trabajo de actualización. Lo que les decía, pues este año no se ha podido como marcar mucho por la independencia de los otros pueblos, pues porque era un equipo y se nos fueron la mitad de los maestros, entonces esa mitad cuesta poder, nadie se puede reemplazar, y menos con tanto saber y entonces estamos tratando de volver a construirnos, de mirar qué fue lo que nos quedó y con quién podemos contar para continuar. Bueno, está Zaida también con la manito levantada. Adelante, Aló, muy buenas tardes. adelante. Agradecerle a la profesora Cindy y a todo su equipo de trabajo pues, por tan maravilloso proceso investigativo. Soy docente también de aula multigrado y me gustaría preguntarle cómo hicieron para generar esos espacios de trabajo con CDA, porque a veces se convierten en una batalla compleja desde el punto de vista administrativo para que los directores y las mismas secretarías de educación nos permitan el encuentro de trabajo con los compañeros docentes, así sea pues para mejorar las prácticas pedagógicas. Gracias. Gracias, profe Zaida. Sí, como su merced lo dice, se necesita pues desde la parte directiva, ¿no? Nuestra directiva fue docente de aula y luego directora, y ella entendía de cierta forma la importancia de poder involucrarnos y poder compartir esos saberes y poder también sistematizar y planear. Entonces, el apoyo primordial ha sido la directiva. Tenemos unas ventajas y es que se propone el calendario, bueno, a partir del calendario general que la entidad territorial nos dé, nosotros proponemos un cronograma de actividades y junto con la directiva ella programa espacios para poder hacer el ejercicio pues real. No obviamente desescolarizando, sino también dentro de esas mismas horas de planeación que los maestros tienen o tenemos, poder organizar las horas y trabajar
posiblemente, digamos, de 6 de la mañana, porque la jornada empieza a las 6, de 6 a 8 y después de las 8 clases, y luego recuperarle a los niños de alguna forma sus actividades. Entonces, ha sido más como el trabajo con directivas, que ellos han entendido el propósito y la necesidad. Entonces, internamente sí se ha trabajado un calendario y un cronograma que la misma Secretaría conoce y que por la autonomía también de los pueblos se ha podido tomar como una ventaja. Muchas gracias, profe. Sí, bueno, yo quisiera de pronto hacer un comentario muy rápido, Sandy, que ya alguien lo había mencionado también de pronto, y tú también, si fuera posible, yo podría también intermediar de pronto para compartir parte del material que dices que quizás se pueda compartir. Quiero hacer mi comentario muy cortito con relación a, bueno, hace ya un par de años que decidí cambiar de lugar, digamos, para conocer. Yo soy lingüista especializado en lenguas indígenas y los últimos 5 años empecé a ir a la altillanura, en especial a Bichada. En el municipio de Primavera hay por lo menos 120 familias huaupijiwi no reconocidas por nadie y otro montón de pueblos indígenas en el país, o sea, los censos, en fin, estos fenómenos agresivos de distintas entidades también del mismo estado, ¿no? Pero además en toda esta zona también hay sicuanis, achaguas, piapocos. Y digo y dejo acá el comentario porque quizás de pronto también algunos de ustedes conozcan y quizás Andy también está cerca, toda esta región desde donde ella está. Eh, Fuera de las empresas, las transnacionales presentes en el territorio, que bueno, estas realidades nada agradables no solamente para los pueblos, para los territorios, sino también para el desarrollo mismo de la educación. Pero lo que pasa en especial en la Primavera Bichada es que allí los Huaupijiwi, por ejemplo, no acceden a la escuela. Su proceso de organización es, bueno, pues inexistente realmente, pues por la situación de, digamos, degradación en la que la misma sociedad ha ubicado a muchos pueblos con fuerzas muy recias sobre ellos, sobre sus cuerpos, sobre sus mismos procesos. Entonces, por allí hay un ejercicio ya hace unos 3 años también muy incipiente con sicuanis, en especial de esta región, de esta partecita del país, en la que llevan intentando y peleándose tú lo decías, ¿no? Con la misma institucionalidad, ¿no? Con los mismos incluso directivos. Y entonces, bueno, caería bien refrescar un poco como este tipo de experiencias que tú nos compartes, porque eso sin duda, fuera de lo que ya están configurando y animándose, ver cómo otros cercanos a sus territorios quizás han venido configurándose y potenciándose, quizás los pueda animar. Entonces, si en tu caso se puede compartir un poquito de esta información para hacerla llegar a estas comunidades, en mi caso podemos facilitar incluso los nombres de los profesores, las personas en el territorio para que ellos mismos la reciban, y de pronto la profe Alba también, que está en otra parte del país, en Boyacá. Bueno, estaría muy bien porque junto con lo que decía Ana Carolina, sin duda estos materiales que se construyen los docentes, que construyen las docentes, pues tienen esa potencia, ¿no? Esa potencia de servir de ejemplo y de animar mucho también en territorios donde las desigualdades son muy fuertes. Entonces, dejo aquí de pronto para finalizar, no para cerrar, sino para decirles que justamente nuestra siguiente reunión en un mes va a tener que ver con la sistematización y la práctica. Vamos a tener nada más y nada menos que al maestro Alfredo Giso, que junto con Fals Borda en los años 70 empezaron a desarrollar pues todas estas dinámicas del sentipensar. Entonces ya está confirmado para la próxima mes el profesor Alfredo Giso para que nos acompañe en las reuniones temáticas. Bueno, dejo allí, no sé si haya de pronto una intervención más. Ah, y en el chat, Sandy, en el chat había un comentario, una pregunta de Marta. ¿Me Sí, puede? señor. Ya voy a, mira, casi ya.
¿Qué los Me- motivó a realizar este tipo de investigación, sabiendo que es bastante difícil estar con aquellas comunidades que no desean recibir educación en los planteles educativos y que solo los educan en la familia para el trabajo agrícola? Bueno, pues hay varios aspectos en la pregunta, ¿no? Con base a que es, bueno, no solamente se educan para el trabajo agrícola, lo que pasa es que una de las dificultades que tienen estos pueblos es que el hambre y la miseria es total. Entonces, desde el proyecto educativo comunitario se intenta que las prácticas que se aprendan desde el agro puedan a ellos salvaguardarlo, ¿cierto? Y tengan soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es una de las luchas más grandes que se tienen con estos pueblos y que nos motivó precisamente pues a poder empezar a sistematizar todo ese saber, porque pues el pueblo no va a pervivir si realmente todo lo que ellos saben como pueblos no empieza como a valorarse desde la escuela y a construirse, ¿no? Entonces es más eso. Pues sí, a veces yo considero también el comentario de la profe Marta. A veces se tiende solo sí a como a ese trabajo agrícola, pero pues acá tiene un fin y es un fin de poder de empezar a que estos pueblos tengan soberanía alimentaria y no dependan de otros. Como eran pueblos recolectores, nómadas recolectores, pues realmente ellos en sus tradiciones no tenían como tal esas pautas y esas, pues digámoslo, pautas de siembra y demás, ¿no? Entonces, sí también se tiende a cambiar formas tradicionales, pero es la necesidad también de que exista esa soberanía, de que ellos mismos con su territorio también empiecen a desarrollar prácticas que les ayuden a todos como comunidad y como pueblos. Vale, Sandy, muchas gracias. Bueno, no sé si, bueno, yo me sumo a las felicitaciones que varios también y varias colegas han dejado en el chat. Creo que es un trabajo muy potente. Estas regiones, como se sabe, estas regiones de Colombia tienen una diversidad también de situaciones de las desigualdades, ¿no? Muy fuertes en algunos lugares. Entonces, este trabajo allí, Sandy, creo que es muy potente, creo que es muy buen ejemplo. Para sobrellevar estas realidades con esto último que decías, ¿no? Las desigualdades fuertes que han tenido estos territorios y otros también, pero pues esta parte del país, bueno, sigue sufriendo esas desigualdades abismales en todos los escenarios sociales. Entonces, pues me sumo a los agradecimientos, creo que como muchos lo han mencionado, la escuela también y la educación es un lugar de poder, ¿no? De poder para la comunidad, de poder para el saber, para salvaguardar, como tú lo presentaste, esos saberes y esas tradiciones que en estos cambios también de planeta que tenemos y de climas, pues hacen que el territorio, la tierra y los saberes pues sean un baluarte impresionante para el mantenimiento y la pervivencia no solo de las comunidades, sino de la especie humana. Entonces, pues sumarme a los agradecimientos por sacar un rato para conversar, para contarnos lo que están haciendo y sobre todo en la adversidad también porque pues no tienes ahí electricidad y bueno, ni conexión y pues no se fue la señal, menos mal. Muchas gracias. Por aquí en el chat, perdón que ya voy como cerrando, está pensado para 1 hora y media, pero bueno, no sé si hay algún otro comentario o pregunta, como la última, diríamos. Es un tema inacabado, ¿no? Aquí podríamos seguir, creo que lo que dan es muchos deseos de visitarlo, ¿no? De conocer desde allí, desde el territorio, sin duda, y seguir preguntando cómo han resuelto tantas cosas. Entonces, bueno, si hay alguna última pregunta o comentario. Por acá en el chat hay dos. Una es bueno, esto es de otra cosa, pero pues me tomo un minutito rápido para nombrarlo, del Diplomado de Pedagogías de lo Rural. Sí, bueno, los que no están aquí conectados y no conocen, otra de las actividades que desarrollamos desde la red son diplomados. Este año, bueno, ya llevamos un par de añitos también, desde antes de la red, veníamos haciéndolo. Este año continuamos, es el quinto diplomado, ya de 5 años, es latinoamericano, se llama Pedagogías de lo Rural.
Hace ya unos 3 meses, 2 meses y medio hubo convocatoria abierta, hay más o menos participantes de 9 países de América Latina, profesores, estudiantes, lo coordinamos y lo organizamos desde la red, desde Remar. Va a empezar el 20 de agosto, empiezan las clases. Esta semana pasada ya se enviaron como los cupos, como son varios países, pues los cupos resultan siendo pocos. Para Colombia está la mayor cantidad. Si alguna o alguno que se haya inscrito acá, el compañero Carlos, que estaba preguntando, si quieres internamente podemos conversar, si ya dejo mi teléfono si no lo tienes y conversamos, por si no fueron favorecidos con algún cupo, podemos ver la opción de ampliar un par de cupitos y es gratuito, es certificado, es gratuito todo, porque es un ejercicio colectivo, es un ejercicio de gestión autónoma para que sea gratuito y para que sea mayoritariamente para maestras y maestros y líderes, lideresas, jóvenes, amas de casa de lo rural, o sea, no hay un criterio académico para acceder al diplomado. Bueno, eso les diría, dejo mi número aquí en el chat también, por si alguno está interesado y podemos ver algún par de cupos. Aquí, profe Carlos, dejé en el chat mi número y internamente miramos. Bueno, los agradecimientos de parte de aquí de Carmen. Bueno, pues eso sería, creo, todo por el día de hoy. No sé si un último comentario, Sandy, de parte tuya y un abrazo fraterno y muy, muy agradecido. Creo que fue un excelente ejercicio del día de hoy. No, muchas gracias a todos, a la red, a las personas pues, que nos acompañan desde la distancia, que también sienten, como todos los de la rural, pues ese sentir de que todos necesitamos aprender de otros. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Un abrazo. Entonces, bueno, ya colocaremos en las redes para la próxima semana.